Bien, buenos días. Dentro de la reflexión sobre la metafísica en la que estamos inmersos, ayer en la última parte estuvimos reflexionando sobre lo que era el método eh, introducido por Aristóteles y que se ha respetado en toda la tradición filosófica, eh, como ese paso de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Hasta asegurar lo desconocido como conocido. Ese paso que se concretizó en Aristóteles con aquellos tres nombres: inducción, deducción y analogía, y que los tres es un paso extensivo desde lo que se conoce a lo que no se conoce. La inducción es ir de los particulares conocidos a los universales desconocidos. La deducción es ir desde la universalidad conocida a la particularidad desconocida. Y la analogía es ir desde una experiencia de conocimiento a una traslación o extensión a nuevos espacios de conocimiento. En el método del conocimiento que Aristóteles introdujo y que de alguna forma validó toda la Edad Media y de alguna forma la Edad Moderna, Popper ha sido el enemigo acérrimo de la inducción. Popper es quien ha venido a poner en crisis el método. Popper y ¿cómo se llama? El neopositivismo, con el Círculo de Viena. Pero antes de eso, es verdad que ya se estaban dando pasos desde ¿cómo se llama? Bueno, aquel filósofo del Renacimiento, eh, Francis Bacon, comenzó a poner en crisis el método de Aristóteles de la inducción, pero el que realmente lo puso en crisis desde su propio contenido fue Karl Popper. Pero el método sigue siendo utilizado y de alguna forma podrá ser criticado, pero es la forma que tenemos que conocer. Utilizamos el entendimiento y fue validado por Edad Media como luz natural de la razón, acompañado o plenificado por la fe, que sería la luz sobrenatural de la razón. Bien, eso a nivel de el cómo conocemos la realidad. Entonces, decía un poco la clase pasada que en ese párrafo de la página 182 es la expresión más bonita de lo que es el método de Aristóteles, desde mi perspectiva, ¿no? Y como yo no he agotado tampoco toda la lectura de Aristóteles, habrá que ver en qué otros libros. Pasa que toda la filosofía de Aristóteles está como regada por todo el corpus aristotélico. Habría que ver qué otras riquezas se encuentran de frente a lo que es el método como camino de conocimiento. Bien, saliendo de ahí y yendo otra vez al tema que nos compete, en la página 182, en el segundo párrafo, nos dice: procedamos ante todo por vía de definición, ¿no? Decíamos que esta era la búsqueda de Sócrates en los diálogos de Platón. Buscar el qué, pregunta de comprensión, y buscar la definición, ¿no? Es la gran pregunta con la que Sócrates vive discutiendo en todos sus diálogos con sus detractores, con sus contrarios, ¿no? Los diálogos de Platón son diálogos donde Sócrates es el protagonista, siempre buscando, en la mayoría de los diálogos, la identidad, el qué es del sabio, de lo que el sabio sostiene. ¿Qué es eso en el que habla de la belleza? Sócrates entra: ¿qué es la belleza? Y el sabio dirá: es una mujer bella. No, no te pregunto por la mujer, te pregunto por la belleza. ¿Es dinero en la mano? No te pregunto por el dinero, te pregunto por la belleza. Y así Sócrates va, digamos, estrechando el espacio de defensa que tiene el discutiente, hasta que llega un momento en que se tiene que callar, y Sócrates, cuando tiene que intervenir él, decir, como ves que tú no sabes, no lo dirá de esta manera, porque Sócrates al final termina descartándose a sí mismo: yo tampoco sé.
al final, por lo menos los primeros diálogos de Sócrates caen en ese yo solo sé que no sé nada. Y preguntar lo retomamos aquí en la clase en el sentido de que Sócrates buscaba la definición de la idea. Platón continúa con este método dialéctico, que era en todos los libros de Platón están escritos en forma de diálogo, porque está siempre buscando con preguntas lo que se llama el qué, ya sea que se llegue o no se llegue. Ya en los últimos diálogos de Platón, Platón va llegando a lo que se llaman las ideas. Cuando Platón escribe un diálogo llamado el Menón, en el cual acepta que se pueden conocer las ideas, y a partir de ahí las ideas comenzaron a aceptarse dentro de la filosofía, por lo menos la filosofía platónica. Cuando Aristóteles entra en escena, en este caso que estamos leyendo, vemos que Aristóteles entra por el mismo camino. Procedamos por vía de definición. ¿Qué es proceder por vía de definición? Hacerse la pregunta ¿qué? ¿Qué? Porque cuando uno busca la definición, el qué no es buscar como a partir de Hegel estamos nosotros acostumbrados, buscar de qué. Si tú te preguntas qué es un gato, dice Hegel, tú estás buscando de que el color del gato, el miau del gato, en las cuatro patas, si tiene pelo o no tiene pelo. No estamos buscando accidentes. La mente se pregunta por el qué, y el qué es gato. ¿Y qué es gato? Es animal. La animalidad no es ninguno de sus accidentes. ¿Y qué es animal? Es un ser vivo. Ni la palabra ser ni la palabra vivo son de qué, pelo, rabo, suavidad, maullar. No es accidente. Estamos buscando cosas que no son sensibles. Estamos buscando elementos, nutrientes inteligibles. Ante la pregunta que la definición busca el género próximo y la diferencia específica. Entonces aquí procedamos ante todo por vía de definición para satisfacer la demanda de la mente. Y digamos que la esencia de un ser es este ser en sí. Curioso, esto puede ser conflictivo porque cuando decimos vía de definición y decimos, cuando buscamos definición, ¿qué entra en la definición? El género próximo y la diferencia específica. Y si el género próximo y la diferencia específica están dentro del plano mental, entonces parecería ser que no estamos hablando de sustancia, sino que estamos hablando de esencias no existentes. Parecería que estamos hablando de esencias en nuestra mente, de esencias pensadas, algo así como el que define es el que tiene el ser en su mente. Parecería ser que no estamos llegando a la realidad, sino que nos estamos quedando en la mente del conocedor. Si ese fuera el caso, no estamos en Aristóteles, estamos en Platón, que no ve la caballeridad del caballo en los caballos de este mundo, no ve la hominidad del hombre en los hombres existentes en este mundo, sino que lo ve en la idea que según Platón viene de otro mundo, en el caballo que según Platón viene de otro mundo. Si nos quedamos viendo la definición de manera conceptual, sin involucrar la realidad, no estamos en Aristóteles. Entonces, cuando Aristóteles habla del en sí, decíamos la clase de ayer, hay que tener en cuenta que no estamos en el en sí platónico, estamos en el en sí aristotélico. El ser en sí, si tú dices, por ejemplo, la supermaneidad de Superman, o la sireneidad de la sirena, que es un concepto más general, ya que Superman es un nombre propio. Para hablar de Superman como género, como especie, tendríamos que hablar de superhéroes. Entonces, digamos así, como que la superheroidad de los superhéroes o la sireneidad de las sirenas, eso sería para Platón un ser en sí, que cuando aparezca una sirena sería una copia de la idea de sirena, o cuando aparezca un superhéroe sería una copia que participa de la idea de superhéroe que vienen de otro mundo. De hecho, para Platón,
El verdadero hombre es el que está en nuestra mente, y los hombres de este mundo son copias, imitación mal hecha de lo que es la idea, que es el en sí de Platón. Si lo entendemos así, estamos traicionando el en sí de Aristóteles, porque el en sí de Aristóteles no es esencial, o mejor dicho, no es formal, es esencia con materia, es esencia existente en este mundo. El en sí recae sobre la existencia. El en sí de Aristóteles recae sobre la materia, que es decir, que está en este mundo, en el mundo de los sentidos, en el mundo de los objetos. El en sí de Aristóteles es, míralo ahí, está frente a mí, es esta piedra, es este caballo, es esta gente que están a mi derredor. El en sí es el que contiene existencia separada y autónoma, independiente. Si salimos de ese enfoque, ya no estamos en Aristóteles, estamos en Platón. Entonces, visto así, fíjense que Aristóteles nos dice, igual que Platón y Sócrates, procedamos por vía de definición. Pero visto así, la definición de Sócrates, que es que el tipo se ponga claro en lo que piensa, eso hoy se le llama validez de criterio en metodología, o el en sí de Platón, que la definición de Platón, que cuando discute parten de una idea hipotética, no clara, vista de forma oscura en este mundo, pero a fuerza del diálogo, que Platón le llama dialéctica, se va purificando la idea, y con la purificación de la idea se va purificando el espíritu del pensador y va llegando a la liberación. Es lo que nosotros entendemos como el mito de la caverna, salir de la oscuridad a la luz hasta llegar a ver el en sí de Platón, pero ese en sí de Platón es llegar al aprendizaje, es llegar por el método de la dialéctica, o que Aristóteles le va a llamar inducción, por el método de la discusión con los expertos, llegar a la purificación de las ideas. Entonces, cuando uno logra ver las ideas, Platón validará como ideas verdaderas, firmes, estables, aquellas que son, ¿cómo se le llama? Que es propiamente lo que entra en la definición. Kant le llama análogas. Aquí en Platón y Aristóteles se le llama, ¿cuál es la palabrita? Hay una palabrita que se parece a necesarias, pero no es necesaria, palabrita que estoy buscando. Cuando la idea está subordinada al todo del pensamiento. Quisiera decir preciso. Digo, por ejemplo, cuando yo digo que un perro es un animal y la animalidad está dentro del perro, apodíctica es la palabrita que busco, apodíctica. La palabrita de la filosofía aristotélica y también conservada en Tomás y platónica. Entonces, fíjense que con Platón, una sirena es mitad pez y mitad mujer, aunque no exista, pero es apodícticamente hablando, eso es parte de su definición. Y un superhéroe es un ser humano con poderes sobrenaturales. Y aunque no existan, para Platón sería un en sí, porque está claro y se llega a lo que se llama una idea, una definición en la cual todos los hablantes están claros y no hay confusión. La idea de liberación en Platón es que ya termina el pleito que Sócrates intentaba eliminar, que sería antiético. Los hombres no pelean cuando hay acuerdo. Lógicamente, para llegar a acuerdos para Sócrates teníamos que no saber, mientras que el acuerdo se logra para Platón alcanzando la contemplación de las ideas. Nos liberamos y nos convertimos en hombres sabios y en hombres éticos cuando contemplamos las ideas en sí. ¿Ok? Entra Aristóteles. Y Aristóteles te derrumba el mundo de las ideas,
se derrumba el mundo de los universales. Lo que existe es el en sí. El en sí no es la idea de sirena. El en sí sería la sirena que yo veo, porque el en sí es que está en este mundo existiendo de forma independiente y separada. Si no está existiendo de forma independiente y separada, no es un ser en sí. El ser en sí de Aristóteles se va a diferenciar del ser en otro. ¿Qué es el ser en otro? Los accidentes, el peso de la sirena, el tamaño de la sirena, en caso de que exista el ser en sí. Porque no existe ser en otro si no es en un ser en sí. Y no existe un ser en sí si no soporta un ser en otros. ¿Y dónde está el ser en sí? En este mundo existiendo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este discurso? Que aunque ambos expresan la palabra definición, o los tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, te podrían decir, Sócrates y Platón te podrían decir, como te está diciendo Aristóteles, procedamos por vía de definición. Ahora bien, cuando vamos a definir al caballo, ¿qué diferencia hay? Que Platón te va a definir la sirena, pero Aristóteles no te la va a definir. La sirena no es definible. ¿Por qué? Porque no es un ser en sí. Mientras para Platón sí, porque el en sí de Platón es la identidad formal. Mientras que para Aristóteles la forma no es la identidad, sino la determinación de la materia, en la materia. La forma, repito, en Aristóteles no es la identidad esencial, sino la determinación de la materia en la realidad. Visto así, ¿quién es el que realmente está definido? El ser determinado. ¿Cómo así? Ha sido sacado, recuerden el apeirón de Anaximandro, ha sido sacado del no ser al ser, ha sido sacado de la indeterminación a la determinación, ha sido sacado del apeirón a la identidad. De hecho, los primeros filósofos presocráticos se comportaron de manera determinista. Es la guerra de Anaximandro contra Tales y contra Anaxímenes, que Tales dice todo es agua y Anaxímenes dirá todo es aire. Al decir agua y al decir aire, están viendo este mundo de forma determinada. Y en ese sentido, no están viendo este mundo de forma indeterminada, sino de forma determinada. No están viendo el apeirón, sino agua. Pero agua determinando los cuerpos de este mundo. O aire en determinación de los cuerpos de este mundo. No en el pensamiento, sino, no en el pensamiento platónico, sino en la realidad de este mundo. Bueno, no sé, la idea que quería llegar es, la definición de Platón no es la definición de Aristóteles. La definición de Aristóteles es determinación y la definición de Platón es identidad. La definición de Platón se sitúa en el mundo de las ideas, mientras que la definición de Aristóteles se sitúa en el mundo de la realidad como complemento de la materia, como culminación de la materia, como identificación de la materia. Es quien saca a la materia de la indeterminación. Aunque utilicemos el nombre de definición en la mente, se corresponde con la determinación en la realidad. Entonces, procedamos ante todo por vía de definición. Repito, aristotélica, no platónica. Mirando este mundo, ¿qué es lo definido? Las cosas de este mundo, no las ideas claras y distintas. Y digamos que la esencia de un ser es este ser en sí. Bonita llegada, porque si la sirena es un ser en sí, para Platón, nunca va a decir este ser. Al decir este ser, es el que está frente a ti. Son los seres, las piedras, los animales, la gente que te rodea. Son las cosas de este mundo. Digamos que la esencia de un ser es el en sí de estos seres que están en este mundo. Ser tú no es ser músico.
decíamos el ejemplo, si tú miras a tus compañeros, ser tú no es ser seminarista, o ser tú no es ser estudiante. La esencia es lo que te determina. Ser tú, si me miran a mí, no es ser profesor. En este caso, sí, los griegos cultivaban un arte o cultivaban un ejercicio. Era parte de lo que se llamaba la música, era parte de lo que se llamaba su cuerpo de formación, qué sé yo, el trivium o el quadrivium del cual hablaban. Entonces la música formaba parte de estos grupos. Entonces, visto Sócrates, no sé qué arte tenía Sócrates, pero si tocaba algún instrumento, entonces bien puede decirse, es un ejemplo que constantemente Aristóteles le atribuye a Sócrates, ser tú no es ser músico. Tú no eres en ti músico. Aunque la musiqueidad sea definible platónicamente hablando, ¿eh? Me disculpo. Oh, Dios. Me disculpan. Aunque la musiqueidad no sea definible, platónicamente hablando, sea definible porque es una identidad. La pregunta es una definición aristotélicamente hablando? Bueno, no te define a ti como sustancia. Aristóteles iba a terminar diciendo que el que tú seas seminarista, el que yo sea profesor, el que Sócrates sea músico, es al final una definición, pero no una definición primera. Al final será una definición, pero no una sustancia. Será una definición, terminará diciendo Aristóteles, propia de las ciencias de este mundo. Hoy diríamos, bueno, me disculpan, es mi esposa, y entonces está con una sobreinsistencia. Vamos a ver. Bien, entonces, continuando un poco con la idea, el concepto de definición en Aristóteles es la determinación. Entonces, ¿qué es lo que a ti te determina? ¿Qué es lo que a ti te esencializa? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu ser? Sería otra forma como de preguntarnos. No a ti, a una piedra, a una vaca, a una gente. Todas las cosas de este mundo tienen una identidad. Entonces, esa identidad que estamos buscando sería la definición como determinación de su materia indeterminada, como determinación del sujeto primero, que sería la materia indeterminada, que es convertible en todas las cosas. Y por eso la determinación es lo que te saca de la indeterminación. Entonces, mejor que hablar de forma es hablar mejor que hablar de forma es hablar de determinante, ¿no? La forma en la materia es la que determina la materia. Entonces, esa es la pregunta. Si procedemos por definición en Aristóteles, es proceder por determinación o por forma de la materia. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Sustantivamente hablando, formalmente hablando. Digamos que la esencia de un ser es este ser en sí. Ser tú no es ser músico. ¿Y por qué no? Porque estamos cayendo en los accidentes, en las cualidades. Tú no eres en ti músico. Si caemos en la esencia, el mejor ejemplo que tiene, se da en las categorías, es el concepto de blanco de frente al hombre, ¿no? Es como yo lo entendí mejor y es, creo, como tal vez se entienda mejor de entrada. Si tú dices que Sócrates es blanco por el color, entonces tú defines blanco. Bueno, blanco es un color. Entonces Sócrates es un color. No, para nada. Entonces no estamos definiendo a Sócrates. ¿Por qué no? Porque yo te estoy pidiendo la definición y tú lo que me estás dando es, digámoslo así, el significado de blanco. Digo significado y no digo definición, porque si tú dices que blanco es un color, Sócrates queda fuera, porque Sócrates no es un color. Tú lo que me estás diciendo un significado
dentro del mismo significado que hasta no se ve claro lo que tiene de determinante o lo que tiene de ser. Porque para ser determinante y para ser el blanco ser, tiene que incluir a Sócrates. No puede decirse que Sócrates blanco fuera de Sócrates, sin concebir a la sustancia, quedándonos con la blanqueidad. Y si nos quedáramos con la blanqueidad de forma abstracta, no se puede decir que blanco es blanco en el concepto de ser filosófico si no se concibe que existen cosas blancas, sustancias receptoras, tabernáculos de la realidad que le dan ser y sentido a nivel de existencia porque reciben como determinante esos accidentes, en este caso la palabra blanco. Bueno, en ese sentido, el proceder por vía de definición puede ser una trampa, porque uno fácilmente queda encarcelado no en la determinación inclusiva siempre de la sustancia, en el caso de Aristóteles, ya sea accidente o forma sustantiva. Podemos caer en meternos en el significado y no en la determinación. No sé si logran ver la diferencia entre significado y determinación. Es lo mismo que en diferencia entre Aristóteles y Platón. Salir de la idea para entrar en la materia. Y al hablar materia, estamos hablando más bien de lo existente en este mundo, porque Aristóteles concebía como material lo que existe en este mundo. Bueno, que Tomás le llamará existente más que material. Vamos a ver, nos queda más de un minutito todavía. Dice, el tú no eres ser músico, tú no eres en ti músico, tú no eres en ti filósofo, tú no eres en ti seminarista, tú no eres en ti profesor. Cualquier predicado que digamos de este mundo normalmente no agarra el ser en sí. Y fíjense que estamos hablando de verdades, porque no estamos hablando como la primera lectura de hoy, el evangelio de hoy, que veía un endemoniado donde no había demonio, San Juan Bautista, y un libertino donde no había libertinaje, en el caso de Jesús. Pero en el caso de los ejemplos que estamos poniendo, seminarista en ustedes, profesores en Martín, músico en Sócrates, ahí sí los accidentes son verdaderos, aunque ese no es el en sí de Aristóteles. Hay verdad, pero no en sí. Seguimos entonces en la próxima sección. Adiós.